La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Vamos con quien es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Ronald Balsa. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la a esta invitación. Transmisión especial desde un lugar que, bueno, está recién inaugurado, pero definitivamente con un excelente ambiente, un ambiente que invita al disfrute. Y hecho, para mí muy importante decir esto por un grupo de lusos, además de portugueses, que se reunieron con esta idea de generar este concepto diferente. Y creo que también me permite a mí, sobre la base de esa iniciativa, preguntar, profesor, ¿cuánto realmente de nuestra dinámica económica se impacta a través de este tipo de actividades, por ejemplo, de modelos de negocio, de gente que además está echándole pichón a pesar de las circunstancias, de la adversidad, esa gente que está guiada por valores, que procura, que sigue empeñada, terca? ¿Eso cuánto dinamiza, ¿no? Y qué tan positivo es dentro de las circunstancias que tenemos hoy con lo que hay? Bueno, para mí es algo muy inspirador, ¿no? O sea, el hecho de que haya personas que en medio de la adversidad puedan ofrecernos toda una cantidad de alternativas, ¿no? Que no están al alcance de todo el mundo, pero que son, pues, un motivo para seguir trabajando y seguir esforzándonos, ¿no? Porque sí, porque le pregunto porque además dentro de también lo que podemos mencionar, pues en algunos casos son iniciativas un tanto irregulares que generan incluso rabia, cólera, y hemos visto además hasta respuestas por parte del gobierno, ¿no? Dentro de esa lucha contra la corrupción. La realidad es que entonces se termina como desdibujando lo que sí está bien y lo que no, y se cuestionan algunas iniciativas que básicamente están procurando impactar positivamente a Venezuela dentro de un marco de valores, dentro de lo que es la legalidad. Entonces ahí también esa invitación, y usted como economista, a cómo tener claro dentro de este panorama nada fácil, Sí. que sí, que no, dónde apostar y cómo lograr que esto se multiplique también, que genere empleo además. Para mí, por ejemplo, el caso de los conciertos es un caso muy interesante, ¿no? Cuando comenzaron, había una gran desconfianza de muchos que pensaban que los conciertos eran solo para algunos privilegiados, pero los conciertos los hacen músicos, los músicos viven de la música. Después del COVID había músicos en distintas partes del mundo que no habían tenido conciertos y vinieron a Venezuela. Y quien quiere ir a un concierto ahorra o trabaja para ir a ese concierto. Si no puede ir, por lo menos sabe que el músico vino, que la música existe y se mantiene. Por eso para mí es algo inspirador, ¿no? Yo no puedo encontrarme dentro del grupo que condena No, para el nada. hecho de que haya iniciativas que no todos pueden disfrutar. Pero también pienso que esas iniciativas que nos inspiran a muchos no bastan para poder levantar a todo un país que está Exacto, en que condiciones. depende de qué, y ahí volvemos al punto de la macroeconomía, la microeconomía, y lo que queremos revisar con usted, por ejemplo, este bono en dólares. Por primera vez también destacan medios como La Voz de América. En 24 años el chavismo realiza pagos en base al valor de una moneda extranjera, ¿no? En el caso del bono, ese impacto para la economía, qué tan positivo no es dentro de la inflación también que nos agobia. El impacto de eso justamente va en contra de muchas de estas iniciativas tan interesantes que podemos tener, porque quien hace una inversión importante pues tiene que planificar para el futuro, tiene que pensar en qué es lo que el gobierno va a hacer. Lo que hemos visto es una conducta completamente pues irregular del gobierno. Le dice a los trabajadores que no va a aumentar el salario, sino que va a aumentar los bonos. Porque no puede aumentar, entonces es irregular, pero es parte de una realidad. Pero es que no lo Hacer lo sabemos, contrario, porque no han publicado el presupuesto. Ok, Entonces, cuando el gobierno no rinde cuentas desde el año 2016, no sabe uno en qué gasta el dinero. Y cuando le dicen a los trabajadores que no tiene dinero, los trabajadores deben preguntarle en qué lo está gastando, porque pasamos por una hiperinflación hace poco. Y esa hiperinflación se debió a la emisión monetaria y toda no fue a salarios, porque si no los trabajadores no estarían como están. Entonces uno podría decir, bueno, el gobierno no toca el salario porque no puede afectar las prestaciones, supone uno. Lo que significa que todo lo que se hizo con la ley del 2012, que Hugo Chávez dijo que era tan importante, pues terminó perdiéndose también. Y esa ley pasó por encima de una cantidad de problemas que ya habían sido resueltos con la ley del año 97. Y en el año 97 lo que se trató de evitar fue que a los trabajadores se les pagaran en bonos. Así que ahorita Nicolás Maduro está haciendo justamente aquello contra lo cual Hugo Chávez tuvo la ley que dijo que iba a tener, y que fue la ley del año 97. Y sobre todo, además, cuando tengo a especialistas como usted, estamos hablando con quien es además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Aprovecho para preguntar, de acuerdo a esa dinámica, esta realidad que tenemos, esta, ¿verdad? Porque no hay otra, esta,
En función de eso, de lo que hay y no hay y falta, que es mucho, ¿qué tanto se puede hacer en este momento, profesor? O sea, cuando la gente espera, por supuesto, algo tan básico como un mejor salario, obviamente es justo además, que le permita tener una vida. Uno dice, ¿a qué podemos recurrir? Que sea rápido además. Bueno, en primer lugar, Ajá. yo creo que una de las cosas muy buenas es esto que tú estás haciendo, teniendo unos programas donde uno puede hablar de la información que necesita para poder avanzar. Para mí estar en este lugar es algo extraordinario, o sea, que nosotros podamos ver que se puede apostar para atender a una población que se presume tiene ingresos para poder venir a un lugar como este. Exacto. O que tiene ahorros, porque ese es el otro punto importante. Aquí cuando se ha hablado de la dolarización, como unos dólares que aparecieron de cualquier parte, yo quisiera pues, pensar que buena parte son ahorros que empezaron a utilizarse en el país porque muchos no podían usarlos de otra manera y no tenían ingresos suficientes. Y eso implica un sector privado que en un ambiente en el que hay menos hostilidad, en el sentido de que no hay controles de precios o controles de cambio, puede arriesgarse a prestarse servicios mutuamente. El problema de ese es que la arbitrariedad del gobierno siempre puede hacer que estas iniciativas la pasen mal en algún momento. Si el gobierno comienza a cobrar impuestos que no estaban previstos inicialmente, si el gobierno vuelve a acelerar la inflación emitiendo bolívares, si el gobierno no presta servicios públicos, porque los trabajadores públicos están muy mal remunerados, pues entonces iniciativas del sector privado pueden vérselas muy mal. Y no es una novedad porque ya nos ha pasado. O sea, nosotros venimos de un boom petrolero en el que muchos estuvieron en dificultades durante el boom. Y durante la caída del boom muchas empresas cerraron, muchas empresas se fueron, muchos venezolanos migraron, más de 5 millones, entre 5 y 7 millones de venezolanos están en el exterior. Y cuando uno se pregunta qué puede hacer uno rápido, pues efectivamente mucho depende de la arbitrariedad del gobierno. Bueno, de hecho hubo algo rápido que se estaría cayendo justamente dentro de ese marco de lucha contra la corrupción, ¿no? Que también siempre se comentó, fue parte de análisis del impacto que estaba generando, de una especie de burbuja no real a la que nadie, pues, muy pocos podían entrar. Y ahí estamos viendo ahora también unas consecuencias que eran muy obvias, predecibles, ¿no? Bueno, Sí. predecible que ese fuese el tema. Interesante y diferente y sorprendente cómo se ha iniciado esa lucha contra la corrupción. Por eso que además, si le dicen a los trabajadores que no hay dinero, pues y el dinero sabemos que se ha perdido en corrupción, pues entonces hay que rendir cuentas. Es lo primero que hay que Obvio, hacer. eso es parte además de la obligación de un gobierno Exacto. central y también local, Y de regional. nosotros como Y de nosotros ciudadanos exigirlo. exigirlo. Así es, pero también entonces volviendo a esa realidad, cuando vemos que por ejemplo hay cierta como una desaceleración económica, porque también se percibe y se comenta, ¿eso se puede atribuir a qué, profesor? A eso que está pasando en paralelo, esa lucha contra la corrupción que impactaba de una u otra manera en cierta dinámica muy relativa, pequeña, pero que era comentada y considerada como hasta cierto punto para algunos algo de luz, más allá de donde viniera la movida. Pero eso es consecuencia una cosa de la otra, ¿cómo lo ves? En buena medida, quienes decían que Venezuela estaba mejor era porque tenían un nivel de consumo mayor. Ahora parece que el nivel de consumo de esas mismas personas está cayendo. Pero nosotros no podíamos decir que habían mejorado las condiciones en los hospitales, por ejemplo. Para el que se enfermaba, pues las condiciones podían ser de vida o muerte, solamente por llegar a un hospital. Entonces, en situaciones como esta, no es que Venezuela mejoró y volvió a desacelerarse. Es que hubo oportunidades de consumo que dieron evidencia anecdótica, como los bodegones, o los conciertos, o los restaurantes, o los viajes de algunos rusos que vinieron antes de la guerra a Venezuela, a Margarita, y eso se veía como una mejora de la economía. Pero la mejora existe cuando no se te va la luz todos los días, o cuando Cuando hay tienes agua a estabilidad en todo cualquier hora. sentido. Exacto. Y cuando se dice que la estabilidad se debía al tipo de cambio, que no seguía moviéndose tan rápido, pues yo digo, eso se hizo sin control de cambio, sin control de precio. Lo que se hizo con los controles fue empeorar la situación hace 10 años. Ahorita si tenemos esta estabilidad es posible que sea por esos ahorros de venezolanos que entraron, ese consumo que muchos venezolanos se han pagado a sí mismos, que no vienen ni de ingresos petroleros, ni vienen de préstamos del Fondo Monetario Internacional, sino de personas que viven aquí y tienen que tener actividades económicas y recreativas aquí. Claro, es parte de esa dinámica de vida que ha sido con lo que hay, bueno, la gente busca además necesario, porque si no te enferma. Pero lo otro también es que se van sumando elementos y ya para terminar, como por ejemplo lo que fue el impuesto a las transacciones en dólares, que entonces vino a meter un freno de mano dentro de esa actividad también ya instalada por necesidad por la misma población de transacciones en moneda extranjera. Sí, yo pienso que la idea de que ese impuesto iba a hacer que se usaran más bolívares estaba equivocada desde el principio. Los bolívares son la moneda que más se usa en Venezuela.
Hay gente que dice que nadie quiere bolívares, pero lo que nadie quiere es ahorrar en bolívares. Claro. Por eso los bolívares se gastan inmediatamente. No hacía falta ese impuesto. No ha dejado de usarse, pero es todo digital. La mayoría, porque obviamente por los montos no hay manera de manejarla en físico. Como Claro, y no hace falta. O sea, ahora que hay tanto pago móvil o tantos mecanismos digitales, pues lo que hay que tener es dinero que gastar, sea en... Pero en conclusión también por lo que vemos, por ejemplo en este caso este local que mencionamos que nos ha dado pie a esta conversación interesante sobre la dinámica económica, nada fácil de entender eso, adentro y también afuera. Pero al final lo que termina todo, y ya para concluir, es que muchas veces la propia población va estableciendo dentro de las necesidades que se originan por políticas inadecuadas, pero va como estableciendo la ruta, el camino y presionando desde la base. ¿Es así? Sí, bueno, el problema justamente es que o sobrevives o te vas. Eso es lo que nos ha pasado en Venezuela. Hay una cantidad de migrantes que viven en otras partes del mundo y los que viven aquí pues tienen que buscar la manera de seguir con una actividad que haga la vida tolerable y disfrutable. Sí, el problema es que para mí es incluso un tema que lo suelo asomar cuando alguien me dice, no, pero que toda la cosa está mejor. Yo hablaré de eso cuando vea la mayoría, no una minoría, en las mejores condiciones, por lo menos en lo básico resuelto. Y para llegar ahí, ¿qué falta? Ya ahora sí con esto termino. Yo sé que es muy compleja la pregunta. Bueno, yo fui hace poco al hospital universitario y lo vi por dentro y me sentí muy mal. O sea, de pensar en las personas que no tienen otra alternativa que ir al hospital. Nada más llegar al hospital, bajarse del hospital y saber que hay un dolor y una enfermedad es un problema. Lo primero es, bueno, si el gobierno nos da toda la información que necesitamos para esas iniciativas que tenemos individuales, poder tenerlas también, como universidades, los investigadores, los periodistas que puedan investigar efectivamente lo que ocurre en la atención al público en general, pues seguramente podemos estar todos mejor. Entiendo. Esa opacidad y esa falta de información sin duda genera todavía o acentúa más la incertidumbre, ¿no? Que no sabes hacia dónde podemos ir y hasta qué punto algunas de las decisiones pueden ser acertadas, sí entendibles dentro de la realidad. Pero no podemos llegar porque falta algo más. Fundamental, que es información para convencer a otro que vayamos juntos en la misma dirección. Información y respeto, valores esenciales, ¿no? También, de ese respeto a esa diversidad que por muy diferente que seamos, al final está en un mismo objetivo, se supone, que es impactar positivamente a Venezuela, sacarla adelante. Hablando del valor, te diría, los músicos tienen unos valores extraordinarios. Por eso un concierto no levantará la economía del país, pero nos levanta el ánimo a todos. Entiendo, profesor. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido su punto de vista más como economista. Es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, hablando un poco de nuestra dinámica económica dentro de esa mezcla que hay, que confunde muchas veces, pero que bueno, que sin duda para mí representa en muchos de los casos ese venezolano de bien que sí quiere seguir, que es testarudo, es terco y dentro de las circunstancias obviamente se procura algo de vida y ve cómo puede impactar a los demás y que sea verdaderamente una mayoría, no una minoría, la que pueda tener estabilidad, la que pueda gozar de calidad, de lo que se llama vida con calidad. Entonces, pues para mí es fundamental no perder de vista eso, es esencial para el desarrollo real de un país, tienes que hablarse de una mayoría, no de una minoría. Y sí es esto una dinámica difícil de entender, pero donde creo que se mezcla un poco de todo. Y la mayoría para mí, como bien dice esa frase, es gente, bueno, que es buena y que procura guiarse por valores para impactar como es debido y además lograr un desarrollo robusto, sostenible, que se pueda mantener en el tiempo sobre la base de esos valores esenciales, democráticos de vida, ciudadanos. Ahora sí, hacemos publicidad para luego entrevistar